buenas noches, bienvenidos. Esta es otra emisión más de Periodismo en Plural. Es noche de lunes y por supuesto que hoy también le tenemos un programa muy interesante porque el tema que vamos a tratar hoy con nuestros invitados es el transporte público. Un tema que por supuesto sé que le interesa, que nos interesa a todos, ya seamos usuarios o automovilistas o peatones, como ciudadanos de esta frontera. Por supuesto que nos interesa. Así que inmediatamente le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche. Pedro Matus, regidor del municipio de Juárez, del Partido del Trabajo. Regidor, muchas gracias. Así es, a sus órdenes y gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Alberto Martínez Bailón, director de transporte de la zona norte. ¿Cómo está, señor? Bien, gracias, Mena. Buenas noches a todos. Buenas noches. ¿Cómo? Tan bonito que ves salido. ¿Por qué, mijo? ¿Por qué? Bueno, pero ya, créame que esto está preparado para que ustedes se sientan. No crea. Muy buenas noches, bienvenidos. Muchas gracias por estar con nosotros en una emisión más de Periodismo en Plural. Es lunes en la noche y por supuesto que le tenemos todo lo importante a través de esta hora de un programa que en esta ocasión va a tocar el tema del transporte público. Un tema que por supuesto nos interesa y nos incumbe a todos los que vivimos en Ciudad Juárez. Así que inmediatamente le damos la bienvenida a nuestros invitados de esta noche, al regidor Pedro Matus, regidor del municipio de Juárez, del Partido del Trabajo. ¿Cómo está, regidor? Muy bien, muy buenas noches, gracias por la invitación. Al contrario, gracias por estar aquí. Alberto Martínez Bailón, él es el director de transporte de la zona norte. ¿Cómo está? Bien, gracias, Mena. Buenas noches a todos. Buenas noches. Bien, vamos a comenzar. Sé que el tema es escabroso, sé que el tema está aún caliente porque no se ha terminado de definir, porque hay muchas dudas, porque hay muchos pendientes. Entonces, ¿qué les parece si comenzamos, por favor, como funcionario, que nos dé una explicación de lo que ha sucedido después de que se autoriza una tarifa y que esperábamos la modernización, la cual no se ha dado? Cuéntenos, por favor, qué fue lo que sucedió. Sí, miren, les informo, el gobierno del Estado, la gobernadora, Maru Campos y el secretario general de gobierno, Santiago de la Peña, me han instruido para implementar, tengo apenas 5 meses en el cargo, y me han instruido implementar el sistema integrado de transporte para la zona metropolitana Juárez. No estamos hablando de rutas simplemente, estamos hablando de un sistema más ambicioso que tiene que ver no solo con la dotación de flota, sino también con un modelo de organización para el grupo de concesionarios, un sistema que además nos permita a los usuarios tener eficiencias en cuanto a la tecnología. Se está construyendo, terminando de construir los corredores troncales tecnológico, el corredor troncal Gómez Morín, y bueno, tenemos, podemos decir, sin uso el troncal 1. Todo esto es parte de un sistema. El gobierno del Estado ha adquirido un sistema tecnológico de recaudo para beneficio del usuario. Estamos poniéndolo a tono, el sistema, lo estamos instalando en las estaciones que están en proceso de construcción. Está en proceso de construcción también pues, algunas estaciones, principalmente Catedral, y 2 patios de talleres y de resguardo de vehículos con una capacidad extraordinaria, uno muy cercano al aeropuerto y otro atrás de las oficinas de gobierno en el eje Juan Gabriel, se le denomina patio aserraderos. Es parte del conjunto del sistema, no es, como les informo, pues solo la adquisición de buses, ¿no?
Entonces, bueno, los tiempos se han retrasado efectivamente. El proyecto ha tenido muchas sinergias. Podemos inducir que una de ellas efectivamente fue el efecto de la pandemia. El sistema de transporte actualmente está colapsado. Hace 15 años teníamos una flota de 1.800 buses en la calle con menos población. Pero hoy nosotros estamos aforando todos los días en la mañana, estamos en la dirección de transporte, estamos aforando la primera vuelta de todos los buses y estamos contabilizando aproximadamente 500, a veces disminuye por el día. Y bueno, esto nos indica que está colapsado. Entonces la gobernadora Maru Campos nos ha pedido al equipo técnico que esto lo manejemos como un rescate del transporte por este colapso, ¿no? La demanda, por supuesto, bajó con el efecto de la pandemia, la movilidad cambió, mucha de la gente que probablemente utilizaba el camión, pues adquirió otros modos, ¿no? Principalmente adquirió un vehículo particular. Y bueno, también podemos decir que al concesionario ese efecto de la pandemia nosotros lo obligábamos durante 2 años a andar muchas veces a la mitad, a la tercera parte de su demanda, de su capacidad. Eso implicaba que él no sacaba ni para el diésel, ¿no? Muchos concesionarios, que les mando un saludo a todos, me he estado reuniendo con ellos y muchos de ellos efectivamente están económicamente mal por el efecto de la pandemia. No se han terminado de recuperar. Estos meses de abril en que se publica la tarifa, pues fue una manera de ellos recuperar el recurso económico, de recuperarse un poco. Las fechas fatales que se impusieron para dotar la flota, pues de alguna manera los han venido a ellos forzando, ellos se han estado organizando, ya hay empresas que se han agrupado, algunos de los concesionarios en empresas. Hace 1 mes y medio aperturamos las mesas técnicas para reorganizar las rutas, redireccionar la demanda. Hicimos aforos recientemente para dar cumplimiento, pues obviamente, a esta reingeniería de rutas. Y bueno, también el gobierno del estado, la gobernadora, le instruyó al secretario Santiago de la Peña para que se adquirieran 55 buses en una primera etapa en el corto plazo. Nosotros estamos ya por sacar las bases de adquisición de esa flota que trabajarán principalmente en el corredor Troncal 1 a través de la empresa del gobierno del estado, la OTB. Es una empresa que bueno, viene a rescatar el sistema. Y eventualmente la Troncal 2, el corredor tecnológico, también se arrancarán. Queremos hacerlo al mismo tiempo junto con el corredor Gómez Morín. Al mismo tiempo, actualmente el Troncal tecnológico está operando en una etapa preoperativa con 10 buses. Ustedes ya lo han visto, se ha estado recuperando ya la demanda en algunas rutas. Podemos inducir que vamos por buen camino. También tenemos en cuenta dentro del sistema, ¿verdad?, la reorganización. Estamos contemplando el otorgamiento de concesiones también a quien tenga la capacidad y desee estar en esa posibilidad. Les comento, yo me he reunido pues prácticamente todas las tardes de hace un mes y medio que implementamos las mesas con todos los grupos. Me he estado reuniendo, me ha estado acompañando el Consejo de Movilidad en prácticamente todas las reuniones para dar fe de las negociaciones que ahí se están evaluando. Hemos estado muy activos también en algunos otros foros, en algunos otros consejos. El Consejo del Adulto Mayor también
nos han convocado y ahí hemos visto mucho de la sociedad civil organizada, las demandas que tienen para el servicio, ¿no? Entonces, bueno, el sistema es un conjunto, como les comentaba, de acciones, de cosas, de organismos que tienen que constituirse, se tiene que constituir un fideicomiso que agrupe a todas las empresas que van a participar en el sistema integrado de transporte. Ya en la primera reunión, cuando implementamos las mesas técnicas, nos dio el banderazo el secretario Santiago de la Peña. Ahí todos los concesionarios que participaron, se firmó una minuta y todos aceptaron integrarse al sistema integrado de transporte. ¿Esto qué implica? La mejor mejora que podemos tener en el sistema es quitarle el efectivo al chofer. El chofer recibe el efectivo y realmente es el socio mayoritario del concesionario muchas veces. ¿Qué es el sistema que ustedes están implementando? Así es un sistema muy robusto de recaudo con una tarjeta de prepago y probablemente implementemos también un sistema para captar con moneda también, pero a través de un medio, a través de un sistema. Y esto que nos garantice de alguna manera que el chofer únicamente se dedique a conducir, que no se dedique a andarse entorpeciendo por quererle ganar el pasaje a algún otro adversario, porque ellos se ven muchas veces como adversarios, son muy territoriales y a veces se encajonan a uno que no está de acuerdo y eso provoca demoras, provoca todo lo que accidentes. Vivimos a diario y soportamos del transporte Es correcto, es correcto. Bien, yo sé que hay mucho más que platicar, sí, claro. pero le damos la voz al regidor. Esto que acabamos de escuchar, entiendo que es a futuro. No, es al corto plazo. Entiendo que todavía no está, que se está realizando, porque lo que tenemos ahorita pues son camiones que no reúnen los requisitos, son 500 camiones que no son suficientes para todos y son camiones que se batalla, que no atienden adecuadamente al transporte, que no son suficientes, en fin. Vamos a darle la voz al regidor y conocer su postura, regidor. ¿Desde qué ángulo lo ve y qué es lo que usted opina y lo que está solicitando y además contribuyendo? Pero como nos tenemos que ir a un corte comercial, regresamos del corte y luego volvemos con la postura del regidor del PT. Regidor, ¿cuál es su postura después de haber escuchado todos estos planes que hay, el trabajo que se está realizando por parte del gobierno del estado? ¿Qué opina? Mire, desde que empezó la administración de la gobernadora, nosotros hemos recibido cantidad de quejas en el tema de transporte, porque no una cosa así, coincido con el arquitecto, es que está colapsado el sistema de transporte en Ciudad Juárez. Lamentablemente, y nosotros hemos estado viendo todas las anomalías que hay. Hicimos 2 plantones, uno con Tuda y posteriormente con Luis Manuel Aguirre, por el reclamo social que existe en la ciudad. Y uno de los temas que a mí más me llamó la atención, pues sí, era el tema de que los concesionarios iban a poner unidades, pero mi pregunta siempre fue, ¿y transporte? ¿Cuántas unidades de transporte hay para regular esta actividad? Nos encontramos desafortunadamente con la información de que nada más habían 11 unidades. Pero además no se tenía un censo de los choferes. A ver, ¿cómo 11 unidades de qué? 11 unidades de transporte en Ciudad Juárez. O sea, la dirección de transporte nada más existían 11 unidades de transporte, 11 patrullas para regular el tema de transporte aquí en Ciudad Juárez. Y entonces es evidente, los transportistas decían que después del 2019 la situación
les fue de mal en peor, pero hoy por hoy la gente necesita el tema de movilidad. Y aquí lo que nosotros más nos llama la atención es que muchas de las rutas a lo largo y ancho de la ciudad ya no operan, ya no existen. Y entonces el tema de movilidad, pues es un tema que cada vez viene más agravándose, por ejemplo, en la zona centro, ya hay muchas rutas que ya no operan y los vendedores de los comercios que existen en el mercado, por ejemplo, puedo poner el mercado Solidaridad, pues ya no venden las mercancías que hacían porque ya las unidades de transporte, ya ese transporte ya no existe. En el tema de, por ejemplo, en la México 68, tenemos ahí algunas unidades como la 5B, las rutas que existían, pues ya fueron modificadas, ya no están las rutas. Tenemos infinidad de quejas de muchas personas que utilizan el medio de transporte público, que ven a los choferes embriagándose en las unidades, pero además lo más grave es que muchas de las unidades que existen están tan polarizadas que nomás les dejan una pequeña raya para poder tener la visibilidad hacia dónde van. Y esa es otra situación donde no recogen al peaje y también los usuarios no saben si va o muy lleno o va vacío o en qué condición va o si está operando o no. Entonces hemos encontrado a lo largo y ancho de esta administración muchas irregularidades en el tema de transporte. Y entonces sí vimos que hay muy buena voluntad, inclusive habían algunos GPS que se iban a implementar para ver los recorridos de las rutas, pero nuevamente nosotros con el dedo en la llaga decimos, bueno, ¿cuánto es la inversión que va a aportar el gobierno del Estado para que pueda operar eficientemente como autoridad de transporte y pueda regular esta actividad y que no sea una situación anómala donde todos los transportistas copien las unidades, los números económicos y estén elaborando unidades que dicen, oye, pues es que ese número no corresponde al mío. Y entonces se volvió una situación cada vez más irregular el tema de transporte en Ciudad Juárez. Nosotros hemos ido a las diferentes colonias, trabajo con grupos vulnerables, por ejemplo, pongo un ejemplo en el Sausal, hay unidades que ya no están haciendo los recorridos. En los kilómetros también, donde muchas veces la gente utiliza el medio de transporte, el transporte termina a una hora temprana, antes de oscurecer, y tienen que utilizar unas unidades de transporte que están en el kilómetro 20 llamados taxis, porque ni siquiera son Uber, sí. Están regulados por una persona, o están trabajando por una persona, que también hicimos en el municipio un exhorto a la Subsecretaría de Transporte y Gobierno del Estado, pues para que los revisara, ¿verdad? Porque son unidades que no tienen número económico, no tienen... Nada. Entonces, pero prestan un servicio, porque no hay transporte. Así es. Un servicio de pésima calidad porque ellos dicen que cobran alrededor de los 20 pesos y 25. Pero si el clima está nubladito, pues cobran otra tarifa. Si está lloviendo, triplican la tarifa. Pero si en los kilómetros, por ejemplo 29, y tienen que recorrer para dejarlos en sus viviendas, ya tienen que pagar hasta 150 pesos nada más por el viaje del 20 a sus hogares. Y entonces mandamos el exhorto para que se revisara y revisaran la situación en la cual operaban, porque vimos que eran unidades que estaban en pésimas condiciones, inclusive pues había unidades que no traían ni luces, que no traían asientos o estaban en pésimas condiciones, pero aún así prestaban un servicio de muy mala calidad y esto se fue generando en constantes quejas de este servicio. Y entonces, bueno, dice el dicho que a río revuelto ganancias de pescadores, lucran con la necesidad de la gente del tema de movilidad, porque efectivamente pues hay gente que de plano necesita el medio de transporte y si no tenemos una autoridad que pueda regular esta actividad, entonces estamos en un desorden. Entonces no hay inversión, no hay el suficiente dinero económico para que pueda operar eficientemente y pueda verse el tema desde hacerles antidopes a los choferes, el tema de revisar en qué condiciones andan, cómo visten, cómo operan las unidades. Hemos visto cantidad de accidentes que han ocasionado porque van en estado inconveniente algunos choferes. Los transportistas mencionaban, dice, es que ya hay muchos choferes que ya no quieren laborar, ya no quieren trabajar. Y entonces agarraban a cualquier persona con X licencia
no habían cómo exigirles la licencia que la que estaban operando, que tiene que ser la licencia de transporte para manejo personal, y podían circular con cualquier licencia. Y entonces, cada vez este problema se viene ocasionando más grave en, por ejemplo, la ruta universitaria. Teniendo un recorrido, lo cortan y muchos de los jóvenes ahora tienen que caminar distancias muy largas, atravesando llanos, exponiéndose a una mordedura de una víbora o una picadura de alguna araña. Y entonces el reclamo, el transporte, ¿quién lo regula? ¿Por qué estos están haciendo las cosas a su manera? Y esa situación pues, nos ha llevado inclusive a hacer varias acciones. Hemos estado teniendo algunas reuniones y ver cuáles son las rutas que desaparecieron de las diferentes colonias, para una vez que ya tengamos bien, pues hacer nuevamente con el arquitecto Alberto Martínez un análisis y saber si hay apoyos o estímulos económicos para los transportistas, pues para que ellos en esa labor que tienen tan intensa de servicio, pues sea más eficiente. Y aquí se trata pues de ganar y ganar y que sea siempre pues a favor de todos los cuarenses. Porque lo que entiendo es que una cosa es el sistema de transporte, el BRT1, el BRT2, y otra cosa son las rutas que andan en el resto de la ciudad. ¿Por qué ha sido tan largo, tan difícil, tan complicado, eso parece, el poder dar solución al transporte público? ¿Dónde está lo que les está deteniendo? ¿Cuál es el problema, señor? Mire, les comento el tema, les digo, es un rezago de 20 años, ¿sí? Prácticamente. El modelo que se manejó en esta ciudad era que una persona tenía la concesión, otra persona rentaba la concesión y luego otra persona ponía el camión y otra persona lo conducía. Y otra persona cambiaba. Entonces, era la renta de la renta, placas. de la renta, de la renta. Entonces, me parece que es uno de los factores principales. Les comento también el hecho de que el chofer reciba el efectivo no lo quieren soltar, no quieren soltar eso. Es un problema, va a ser un problema. Entonces, bueno, todos los concesionarios, como les comentaba, han aceptado incorporar el sistema de recaudo. Esto implica que ellos tienen que poner un validador, hagan de cuenta, es un dispositivo tecnológico. También las rutas convencionales y las rutas integradas, no solo los troncales van a poder ¿Pero allegarse. ¿Cuándo va a ser esto? Claro, miren, en estas mesas técnicas ya tenemos por parte de prácticamente 5 empresas nuevas. ¿Las que se constituyeron como empresas? No. Otras. Hagan de cuenta, hace algún tiempo se licitó el sistema integrado de transporte. Y ahí se constituyeron 10 empresas. Ahora tenemos otras 5 nuevas empresas de rutas convencionales que ya nos han ofertado, inclusive ya llegaron los primeros 10 buses, nos han ofertado prácticamente 200 buses ya en el corto plazo. Nuestro día D va a ser cuando llegue la flota que va a operar el Estado a través de operadora de transporte. Pero eso es otra empresa, entonces. No. Operadora de transporte es la empresa del gobierno. Como transporte público. Es una empresa que da servicio en la capital. Si ustedes ven el corredor troncal... ¿Y esa quién la concesionó? La opera, es del gobierno. O sea, quien tiene que dar el servicio de transporte público es el gobierno. Sí, definitivo. Es Entonces, su obligación. El gobierno constituye una empresa para dar ese servicio. Y lo puede hacer directamente o a través de una concesión. En este caso, en el corredor troncal 1, va a ser directamente quien la opere, es el gobierno quien la va a operar, el corredor troncal 1. El resto de las rutas, y la troncal 2 y Gómez Morín, la van a operar empresas legalmente constituidas, que son las que ya que se van a integrar al sistema de recaudo, se van a integrar al fideicomiso como fideicomitentes. Ellos van a ser parte
de ese sistema. Ellos van a tener la oportunidad de ahora, en vez de recibir pasaje, es decir, si tú recorres 1 kilómetro, concesionario 1, 2, 3, 4, 5, recorres 1 kilómetro, tú vas a tener la aportación por ese kilómetro recorrido, independientemente del pasaje. Eso va a hacer que equilibremos el sistema, que no haya rutas buenas y rutas malas, que es el problema actual también, ¿no? ¿Y ese dinero ese dinero entra en una bolsa al fideicomiso y se distribuye. Todos los fideicomitentes están presentes en la distribución del recurso y todos y cada uno de ellos reciben proporcionalmente el recurso. Okay. Estamos hablando de rutas convencionales y rutas integradas. El BRT 1 y 2. Adicionalmente, este gobierno tiene especial interés en las rutas sociales. Las rutas sociales, ¿cuáles son? Donde no hay servicio. Entonces, ya las hemos identificado, ya hay propuestas de algunos concesionarios para operar esas rutas, por ejemplo, la 3B, la zona del poniente, toda la zona del poniente, los kilómetros que dice el regidor, también ya hay una empresa lista con buses para incorporarse al sistema. Regidor, ¿qué opina de todo esto? Mire, cuando empezó la administración de Maru Campos, desde luego nos hicieron un esquema de muy buenas ideas y creímos que las cosas iban a cambiar a corto plazo. Conforme va pasando en tiempo, pues el tiempo se va adelantando, no perdona. Y relativamente, pues se queda nada más en ideas. Y entonces, si no se ponen en acción esas ideas, si no hay una inversión, que haya una buena intención de quien nos representa en el gobierno del Estado, entonces, pues no puede ser posible que quien deba resolver todo el tema de transporte sean los mismos transportistas, cuando la autoridad debe de poner el ejemplo con buenos estímulos, con buenas ideas, buenos proyectos, para que esto vaya mejorando, pero tiene que haber a corto, mediano y largo plazo, porque si esto nada más se queda en buenas ideas, pues va a pasar lo que nos dijo Tuda y luego posteriormente el ingeniero Luis Manuel Aguirre. Hoy yo entiendo la buena voluntad del arquitecto, pero falta lo más importante, que es el poder económico, el dinero para hacer las cosas, porque si no tenemos eso, pues todo se queda en ideas y finalmente hoy ya vamos para 3 años y seguimos en esta administración de Maru Campos con un transporte de pésimo servicio. Y bueno, aquí le informo al regidor, bueno, pues la primera inversión es la flota que adquiere el Estado. Prácticamente son 500 millones de pesos en flota. ¿De dónde sacaron ese recurso, señor? Es un recurso INE estatal, 100%. Y también hay un apoyo económico, regidor, para los concesionarios a través de la institución del Estado, también FIDEAPECH. Son créditos, o podemos decir, sin interés. Pero es una aportación. Se había quejado mucho de esos créditos, decían que no eran suficientes. Pues miren, son 100 millones de pesos, divídanlo entre 250,000 pesos por aportación. Me parece que es importante el esfuerzo del gobierno, de la gobernadora. Obviamente, claro, es lo que he escuchado de los concesionarios, que esos créditos no van a resolver. Pues miren, ya tenemos, les comento, una flota de 55 por parte del gobierno del Estado, 200 buses que los concesionarios ya están listos para hacer los pedidos. Una de las empresas ya realizó el pedido de 80, ya llegaron los primeros 10, es decir, la inversión ya está fluyendo. 90 faltan. Así 110. Es. Nosotros estamos actualmente geolocalizando ya prácticamente toda la flota que está en operaciones, ya la estamos geolocalizando, ya el tema de la inspección, podemos decir, con la tecnología estamos cubriendo la flota. Pero faltarían, entonces, si se consiguen estos 200 camiones, faltarían todavía por lo menos 300 para llegar a los 1,000. Claro, les comento, había en año modelo aproximadamente 80 unidades y ellos ya renovaron casi 90 unidades, es decir, 80 más 90, más las 200 que son nuevas y seminuevas, 120 son nuevas prácticamente y el resto son 2018, 2019, más las 55 que va a meter en una primera etapa el Estado
y tentativamente van a ser 80, pero ya en una primera etapa de adquisición que estaremos recibiendo esa flota en febrero. Nuestro día de, regidor, sería febrero para estar ya trabajando troncales, troncal 1, troncal 2, Gómez Morín, y estas rutas convencionales y algunas integradas, que son las de zonas kilómetros principalmente, la 3B, que es toda la zona norponiente. Algunos de los concesionarios lo han operado y ellos son los que están proponiendo ya una flota renovada, prácticamente 2018 y 2019. ¿Son los camiones que se desocupan en Estados Unidos y son... No, estos son vehículos 2 puertas que van a tener la obligación de poner validador a bordo. ¿Cómo los adquirieron? Ellos los están adquiriendo con recurso propio. En el país se colapsaron muchos sistemas y hay flota 2019, 2018 que la están poniendo a remate, porque en otros estados pues también sucedió lo mismo, ¿no? Entonces hay concesionarios que están aprovechando esta opción de compra. O sea, ya están en el país. Están en el país, algunos de ellos en buen estado físico-mecánico. Y bueno, ellos tienen la intención de comprar la flota y darle aparte una buena remozada. Nosotros le vamos a hacer la revisión físico-mecánica a todas y cada una de las unidades. Obviamente a las nuevas pues nada, le hacemos una revisión física, que traiga sus engomados, que traiga su barra contadora, que traiga un dispositivo que nos permita contabilizar el pasaje. Está también le informo, regidores y Mirna, está también en sistema de pruebas una aplicación para que el usuario pueda saber dónde viene su bus. Yo en este momento ya puedo ver la aplicación, está en estado de pruebas, en beta se dice, pero yo en este momento ya identifico a través de los inspectores. ¿Pero cuántos tienen? Tenemos aproximadamente 260 de un mes y medio para acá, que teníamos 0 geolocalizados, ahorita tenemos 260. Esperamos en un mes más tener toda la flota geolocalizada. Nos tenemos que ir a un corte comercial y regresamos para saber como usuarios cuánto nos va a costar más este nuevo servicio de transporte público que nos están informando, porque se supone que deben de ser los 12 pesos, ¿no? ¿O se está planeando subir? Volvemos con esto. Bien, este año que inició, pues resulta que tenemos una nueva tarifa. Se supone que a lo largo del año iban a modernizarse, pero aparentemente algo estuvo ahí raro, porque mientras a los usuarios les prometieron una modernización, pues resulta que a los camioneros le decían que era solo para nivelar, ¿no? De 8 pesos a 12 pesos, pero sin modernización, porque no se cumplió la modernización. Hasta el momento no. Y con todo esto que usted nos informa, con todas esas novedades, ¿va a aumentar la tarifa? ¿Tiene que aumentar? ¿Es uno de los requisitos o condiciones que pusieron los transportistas? Miren, los transportistas, ellos saben exactamente cuál debe de ser la tarifa, porque ellos diariamente reciben a la gente, ellos reciben el dinero, ellos pagan sus facturas. Y bueno, nosotros hemos inducido para la renovación de flota, les hemos exigido, les hemos dado, como lo dicen, el manotazo. Les comento, después de estas mesas técnicas, todos están de acuerdo en renovar la flota, en apegarse al crédito de FIDAPECH. La mayoría están ya con solicitudes integradas ante la dependencia que represento. Y efectivamente no se dio la renovación
tuvo muchas causas y efectos, pero yo creo que en el corto plazo, yo estimo febrero, estemos ya con una flota de prácticamente 300 buses renovados y buses en año modelo. Muchos compraron vehículos para dar cumplimiento. La verdad también es que hay zonas que tienen poca demanda de pasaje y hay que recuperarla. Entonces, llevar a muchas zonas que no están pavimentadas o que está muy deteriorado el asfalto, la zona de rodamiento, y llevar vehículos nuevos y en 3 meses que el bus tenga que tener un mes en el taller, los vamos a quebrar a ellos. Entonces, y eso ya le corresponde al municipio, ¿no? Esa parte, regidor. Sí, efectivamente, el tema de la pavimentación es un tema también muy delicado porque tenemos cantidad de fugas de aguas de drenaje que ya de por sí el agua de drenaje es muy abrasiva y dura por periodos de tiempo, de muchísimo tiempo. Cierto. Tenemos reportes hasta de 1 año que no ha sido atendido. ¿Y la Junta Municipal? Y la Junta Municipal, he tenido ahí algunos acercamientos ahí para ver el tema con el director, igual con sus subalternos, para ver cómo se les da solución a este tema. Pero la verdad es que la demanda va creciendo de los reportes. ¿Pero de 1 año? Tenemos un sistema de drenaje colapsado porque los colectores, ahí entiendo que hay malas prácticas por cultura de que cuando llueve, cuando hay inundaciones, la gente abre las alcantarillas y esto provoca que se vayan desde perros muertos, desde llantas, desde piedras, y los colectores colapsan. Entonces ya no tienen vida útil. Y eso es un problema porque una vez que, aunque lleven la Vactor para que puedan subtraer ahí el tema del taponamiento que existe, tenemos reportes de que empeora el sistema. Entonces, es una responsabilidad compartida, pero si no se atiende el tema de los reportes de drenaje, es un tema que vamos a seguir teniendo muy grave. Pero por ejemplo, la repavimentada, creo que la regularización de los vehículos ha dejado también recursos. El mismo fideicomiso de los puentes internacionales se supone que para eso es. ¿Qué pasó ahí? Sí, se están pavimentando ya algunas avenidas principales y la muestra de ello, pues tenemos, por ejemplo, la Óscar Flores, la Reforma, entre muchas. Desde luego que hay un rezago en materia de obra pública de muchos años y más en el tema de pavimentación. Ahorita, en este momento, pues hay una campaña intensiva de bacheo, pero lo que yo digo es que en lo que se tapa uno hay problemas muy graves. Por ejemplo, rumbo a la colonia Siglo XXI, ahí por el Cigarro, todo ese trayecto, tenemos casi todas las alcantarillas fluyendo aguas negras o agua de drenaje. Y esto viene a empeorar el sistema de pavimentación. Entonces, desde luego que sí hay que atenderlo, se está haciendo y se está resolviendo. Pero en su momento, pues, de igual yo entiendo el tema de transporte, de las unidades que hay, pero lo cierto es que vemos que en este corto plazo, para empezar a ver algunos resultados, ponemos en tela de duda, pero les damos el beneficio de la duda, y el tema es que las quejas siguen creciendo. Lo hemos visto desde el inicio de esta administración, todas las buenas ideas que existen, pero el asunto es que se llegan los tiempos, se acaban y hay otra fecha, y luego llega la fecha nuevamente y hay otra fecha y se nos está yendo el tiempo. Entonces aquí el tema pues se tiene que resolver. Yo creo que tenemos cantidad de rutas que ya no operan y que el discurso de muchos pues es que efectivamente ya no se usaba el transporte. Claro, entendemos esta situación donde sí tenemos, por ejemplo, en el tema de los estudiantes en CEU, que tienen que recorrer un periodo de tiempo de mucho tiempo, y que las rutas que existían pues fueron recortadas, y ese tipo de cómo están operando los transportistas pues tienen que ser supervisadas, y mientras tengamos a lo mejor algún razonamiento de lo que se pretende hacer o lo que se va a hacer o lo que se va a avanzar, pero la verdad es que el rezago es de muchos años. Yo de veras dudo, y lo digo en el buen sentido de la palabra, que sea suficientemente el tiempo de aquí a febrero para tener un transporte digno en Ciudad Juárez, porque bien lo dice la Constitución, que primero tenemos que tener un transporte digno antes de considerar un aumento. Esta vez se hizo al revés.
Hasta hoy, después de abril, no tenemos el transporte, ni siquiera podemos asumir que a la mitad de como pensamos que iba a operar, porque fue mucha la justificación de que íbamos a tener un transporte, no ha sido así. Yo tenía ahí algunas cercanías con los transportistas y dicen que no es suficientemente el tiempo, entonces sí tenemos que tener una autoridad que tenga el sustento económico, que haya solvencia, pero para que se pueda regular este tipo de actividad, porque si no, esto hasta como ha sido hasta hoy va a ser un desorden. ¿Tienen planeado hacer un aumento de las tarifas a partir del año que entra? Miren, el tema de las tarifas es muy, muy sensible. Yo particularmente puedo decirles que soy experto en la matriz tarifaria. Hay rutas que por sí solas pudieran renovar la flota debido a la demanda que tienen, pero en este momento todas las rutas que están trabajando tienen muy poco aforo. Nosotros lo identificamos como un índice para ver su rentabilidad. Se le denomina índice de pasajero por kilómetro que subes. O sea, hagan de cuenta, agarras todo el pasaje del día y todos los kilómetros recorridos y divides. Y eso te da ese factor. Y nosotros aquí podemos identificar cuáles rutas efectivamente pudieran renovar flota con el pasaje actual y con la tarifa actual. Y en este caso les puedo comentar, por ejemplo, un índice de pasajeros que es rentable, es de 2.6 pasajeros por cada kilómetro recorrido. Algunas de las rutas son muy extensas y suben el pasaje en un punto y lo bajan hasta el otro extremo. Entonces su índice es muy bajo. Entonces una ruta que trae un índice de pasajeros de 1.7 no va a poder renovar la flota. No va a poder. ¿Y entonces? Entonces nosotros aquí como sociedad tenemos que saber inducir qué flota queremos. Si queremos una flota eléctrica, por ejemplo, si este gobierno quiere una flota eléctrica, totalmente eléctrica, necesitamos primero tener una buena zona de rodamiento porque es una flota muy cara que se va a deshacer inmediatamente. Ok, entonces, bueno, si queremos una flota 2023, por ejemplo, 2023 tenemos que subir más pasajeros al bus. O aumentar la tarifa. O ir recuperando poco a poco el pasaje. Con esta flota que yo les comento, vamos a ir recuperando poco a poco el pasaje sin necesidad de aumento. Entonces, lo que necesitamos es equilibrar el sistema y aquellas rutas que no son rentables, que puedan ser equilibradas con aquellas rutas que efectivamente son rentables. El Estado mismo está, al poner los 55 buses, él no tiene por qué tener utilidad. Él no va a pagar mensualidad. Entonces, ese dinero de ese recurso que se va a captar del pasaje, ese se va a redistribuir para que quien compre flota nueva no padezca el no poderla no quiebre. recuperar. Entonces, vamos a ir recuperando poco a poco. ¿Y dónde se van a poner esos camiones del gobierno? Les comento, 35 en la Troncal 1, en una primera etapa, 25 en la Troncal 2 y el resto de la flota que hoy actualmente, los 10 buses que están trabajando, los vamos a estar trabajando en la Gómez Morín. ¿Y esos también en febrero? Esos son los que vamos a desplazar. Son 10 que están trabajando actualmente y los vamos a desplazar. Pero vale, ¿ya ahora, toda la flota del gobierno del estado es también para febrero? ¿O? Es en febrero. Nosotros vamos a empezar a recibir los primeros buses en febrero. Entonces, nuestro día, podemos decir y lo hemos estado trabajando con los concesionarios, es cuando llega la flota del estado. Ahí tenemos que alinear los esfuerzos de los concesionarios, los esfuerzos del municipio para poder tener toda la infraestructura. Recordemos que los paraderos, la zona de rodamiento es parte de la zona pública donde convive todo el usuario.
Entonces tenemos que tenerlos en buen estado, ¿no? Bien. Bueno, nos marcan un corte comercial y regresamos. Todavía tenemos más tiempo para platicar del tema. Regidor, después de haber escuchado la explicación del gobierno del estado, esperar los tiempos para febrero, ¿cuál es la postura? No solo postura, criticar es a veces muy sencillo. ¿Cuál es su aportación o el análisis o posibles opciones que han visto ustedes? Bueno, nosotros nos hemos dado la tarea de estar revisando en reuniones frecuentes con la comunidad. Y una de los mayores quejas es el adulto mayor. Tenemos el adulto mayor que no se le respeta la cuota o que son tratados de manera inadecuada, pero además igual las personas que tienen discapacidad no tienen el transporte para la movilidad, para subir, ya sea en silla de ruedas, que no se ha contemplado. Nosotros habíamos pensado que se podía hacer algún proyecto, desde luego, donde la comunidad juarense emitiera su opinión y desde ahí ir tomando las mejores ideas, ya sea a través de un esquema público donde todos, de acuerdo a su necesidad del espacio que le compete, pues se fuera dando solución. Porque desde luego se pueden plantear muchas cosas como se ha venido haciendo, yo lo mencioné al inicio de esta entrevista, muy buenas ideas, pero si son irrisorias, si no se plasman, si no se ponen tiempos, finalmente quedan solamente en ideas. Entonces, desde luego tiene que haber estímulos para los transportistas, se me ocurre quizá en la reducción de sus placas que se les cobra o algún apoyo extra. Desde luego entendemos el sistema de los recorridos que son muchos, pero también pues hay gente que no llega de punto a punto para ir a un destino, sino que en el transcurso del trayecto pues termina su viaje y van recogiendo demás usuarios. Entonces esto requiere de un análisis profundo antes de haber elaborado ya todo un esquema y desde luego donde toda la comunidad pues sea tomada en cuenta, porque es importante la opinión del trabajador, la opinión del maestro, la opinión del estudiante, de todos los factores sociales para tener un transporte en Ciudad Juárez, un transporte digno y de calidad. Porque el tema aquí también, teniendo un transporte de calidad, es dejar de usar los vehículos. Ese es otro de los objetivos, ¿no? Se supone. No solo aquel que no tenga de otra más que usar el transporte público, sino cada vez usar menos para contaminar menos, para tener una ciudad mejor, ¿no? Junto con todo esto, ¿cuándo podríamos tener entonces un sistema, el BRT2, por ejemplo, funcionando adecuadamente? Ustedes anunciaban que al inicio del próximo año íbamos a tener ya el funcionamiento con toda esta explicación que nos daba, pero veíamos, por ejemplo, paraderos que estaban muy mal, no les tenían un mantenimiento, estaban ya destruidos. Sí, vandalizados. El mismo sistema del BRT ha provocado choques, no convence del todo la logística que hay en el uso de estos carriles confinados. Claro. ¿Va a haber algún cambio para esto o así tal como se tiene, así se va a quedar? ¿No se va a destruir? ¿Sigue en pie esto? Miren, les comento, hace aproximadamente 2 meses inició la Dirección de Transporte con prácticamente 200 personas a resguardar todas las estaciones del sistema. Lo tenemos en dobles turnos y estamos haciendo la vigilancia. Mis inspectores, a las 6 de la mañana, a las 5:30 ellos salen, todos los días, no hay días festivos para ellos. Bueno, se organizan, ¿no? Tienen su día, por supuesto, de descanso. Pero bueno, trabaja la guardia los 365 días del año, igual que el transporte público. Entonces, mis inspectores en la mañana, con torretas encendidas, hacer revisión de la vigilancia
y en la última hora, que es prácticamente a las 10 de la noche, también ellos con torretas encendidas están haciendo la vigilancia. Ya disminuimos la vandalización de estaciones. La empresa que tiene el servicio nos recibió el bien, y si algo lo quiebran, si quiebran algún vidrio, si pintan, la empresa será la encargada de reponer. Pero la otra vez estaban informando Sí. la semana pasada que se invirtieron 18 millones de pesos para mejoramiento de las estaciones. Sí, claro, pero era del proceso, digo, en el proceso que no hubo vigilancia, ¿no? Entonces ya podemos decir que los bienes no se van a deteriorar. Sí era un problema. También tenemos limpieza, sobre todo en el Troncal 1, que aquí, bueno, yo le haría un exhorto a la autoridad municipal. Estamos teniendo problemas para la recolección de basura en las estaciones. Entonces, bueno, por ahí tengo pendiente visitar ahí al director de Servicios Públicos Municipales. ¿Por qué no hay pues que no se supone que es dentro de la Digo, pues responsabilidad? está dentro de la vía pública, es para que se recolectara. ¿O porque entonces, es del Estado y el municipio? No, pues es un bien, está dentro de la vía pública la estación, ¿no? ¿Por qué no se recoge? Digo, es un tema de coordinación. Aquí mi comentario sería convocar, pues obviamente al usuario que nos, no le puedo decir que siga aguantando, ¿verdad? Nosotros estamos atendiendo todas las quejas que nos llegan por redes, por periódico, por llamadas directas. Compartirle aquí a los regidores mi teléfono personalísimo para que cualquier queja la estamos atendiendo de manera inmediata. Mandamos traer al concesionario, mandamos traer al chofer. Si hay violencia contra el usuario, se le está suspendiendo al chofer. Si vuelve a cometer esa acción, ya no se le va a renovar la licencia. Estamos boletinando. ¿Cuántas licencias les han quitado por eso? Pues hemos quitado, yo creo que unas 15 hace ya de 2 meses para acá, ¿no? Poquitas, ¿no? Sí, son pocas porque hemos tenido pocas denuncias. La realidad es que también necesitamos que mucho la ¿Cómo denuncia. está la corrupción? La corrupción en inspección, yo estoy solicitándoles a mis inspectores que se abstengan de cualquier acto de corrupción. ¿A cuántos han agarrado? Aquí necesito decirle al usuario, al concesionario, al chofer, que no les ofrezcan dinero, ¿verdad? Que no les ofrezcan dinero. ¿Por qué? Porque no vamos a acabar con la corrupción. Reciban la multa. En el caso de los choferes, si ellos creen que es injustificado, hay un procedimiento para reducción o cancelación de la multa. Y a cualquiera de mis compañeros que tengamos las pruebas, ellos saben que van a ser removidos de su cargo. Y bueno, tuvimos una queja hace una semana de un concesionario y él me decía, oiga, pues es que el chofer dice que ahora en vez de 500 que siempre le dábamos, ahora me está pidiendo 1000. Entonces, bueno, es un círculo vicioso que estamos tratando de evitar. Porque eso decía, ¿no? Que los 500 Sí, pesos al así inicio es, de cada... Así es. todos Entonces, los bueno, días. el chiste es que no me pudo comprobar el concesionario. Yo aquí invitaría a los concesionarios a que se graben. Que me ayuden con ¿Un video es comprobarlo. suficiente? Pues un video es ideal. Ahora con la tecnología, y nosotros vamos a erradicar el proceso de corrupción. Estoy proponiéndole al secretario general de gobierno la posibilidad de traer cámaras de solapa a mis oficiales, que tienen que traer prendidas todo el día y bajadas a un dispositivo electrónico para evadir la corrupción, ¿verdad? Eso sería el uso de la tecnología. Se nos terminó el tiempo. Muchas gracias. Muchas gracias, Gracias por estar. regidor. Muy interesante la plática y estoy segura que a nuestra audiencia segura le interesó y le va a ser de mucha utilidad para seguir marcando los tiempos. Y en febrero, pues vamos a ver si se cumple. Sí. Lo vamos Ojalá a y cumplir. sí. Muchas gracias, Claro que regidor. sí. Muchas Muchas gracias, gracias. funcionario. Gracias, Mirna. Y sobre todo, gracias a usted por su atención. Pásela muy bien. Muy bonita noche. Otra caja de muy seguido.